El día que decidí dejar de ser un fracaso. A los 28 años vivía en un coche. No era una metáfora. No estaba pasando una mala racha. Vivía literalmente en un coche viejo aparcado en distintos lugares de la ciudad para que nadie sospechara. Por las noches dormía en el asiento trasero. Por las mañanas me despertaba con la espalda destrozada, las piernas entumecidas y la sensación de que mi vida se había convertido en algo irreconocible. A veces observaba a la gente caminar hacia sus trabajos mientras yo intentaba asearme en los baños de una gasolinera. Me preguntaba en qué momento había salido todo tan mal. Porque no siempre había sido así. De pequeño tenía sueños enormes. Quería crear empresas. Quería viajar. Quería ayudar a mis padres. Quería demostrar que podía hacer algo importante con mi vida. Pero los años pasaron. Y poco a poco fui sustituyendo los sueños por excusas. Cuando suspendía un examen era culpa del profesor. Cuando perdía un trabajo era culpa del jefe. Cuando fracasaba en algo era culpa de las circunstancias. Siempre encontraba una explicación. Nunca una solución. Hasta que una madrugada, solo, dentro de aquel coche, ocurrió algo que cambió mi vida. Desperté sobresaltado. Miré el reloj. 4:12 de la mañana. No podía dormir. Tenía hambre. Tenía frío. Y tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo dejé de mentirme. Miré mi reflejo en la ventana. Parecía 10 años mayor. Ojeras profundas. Barba descuidada. Mirada apagada. Entonces me hice una pregunta sencilla. Una pregunta que había evitado durante años. ¿Qué pasará dentro de 5 años si sigo viviendo exactamente igual? La respuesta me aterrorizó. Porque la imaginé con claridad. Mismo coche. Mismas excusas. Misma vida. Quizá peor. Y entendí algo. Nadie iba a rescatarme. Ningún amigo. Ningún familiar. Ningún golpe de suerte. Si quería una vida diferente tendría que convertirme en una persona diferente. Aquella mañana tomé una decisión. ¿Pequeña? Ridículamente pequeña. Pero fue el inicio de todo. Salí a correr. No porque me gustara. Odiaba correr. Pero necesitaba demostrarme que todavía podía cumplir una promesa. Corrí apenas 3 minutos. 3 minutos. Terminé jadeando. Con dolor en el pecho. Humillado. Pero al volver al coche sentí algo que llevaba años sin sentir. Orgullo. Había cumplido algo. Por pequeño que fuera. Al día siguiente repetí. Y al siguiente. Y al siguiente. Los cambios no llegaron rápido. De hecho, durante semanas no pasó nada extraordinario. Seguía sin dinero. Seguía durmiendo en el coche. Seguía teniendo problemas. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Por primera vez estaba desarrollando disciplina. Y la disciplina es peligrosa. Porque una vez descubres que puedes obligarte a actuar incluso cuando no tienes ganas, empiezas a cuestionar todas las limitaciones que dabas por ciertas. Un mes después encontré trabajo descargando mercancía en un almacén. Era duro. Muy duro. Me levantaba antes del amanecer. Trabajaba cargando cajas durante horas. Terminaba agotado. Pero seguía corriendo. Todos los días. Sin excepción. Lluvia. Calor. Cansancio. No importaba. Corría. Y mientras corría pensaba. Pensaba en todas las oportunidades que había desperdiciado. Pensaba en todas las veces que había abandonado. Pensaba en la persona que quería llegar a ser. Una noche, después del trabajo, vi una entrevista de un empresario que contaba cómo había construido su negocio desde cero. Escuché una frase que me golpeó como un martillo. La mayoría de la gente quiere cambiar de vida, pero no quiere cambiar sus hábitos. Apagué el vídeo. Y me quedé mirando la pantalla negra. Porque describía exactamente mi situación. Yo quería resultados extraordinarios. Pero llevaba años viviendo de forma ordinaria.
Esa misma noche tomé otra decisión. Empezar a estudiar. No tenía dinero para cursos caros. Así que utilizaba contenido gratuito. Leía libros prestados. Escuchaba conferencias. Tomaba notas. Cada noche. Sin falta. Mis compañeros del almacén se reían. Decían que estaba perdiendo el tiempo. Que la vida era la que era. Que los ricos nacían ricos. Que el esfuerzo no servía para nada. Durante años yo habría estado de acuerdo. Pero ahora pensaba diferente. Porque había descubierto algo. Las personas derrotadas suelen intentar convencerte de que rendirte es razonable. Y a veces lo hacen porque verte luchar les recuerda que ellos dejaron de hacerlo. Pasaron 6 meses. Luego 8. Luego 1 año. Seguía sin ser rico. Seguía teniendo problemas. Pero ya no era la misma persona. Había ahorrado suficiente dinero para alquilar una habitación pequeña. La primera noche que dormí en una cama de verdad lloré. No por tristeza. Por gratitud. Aquello que antes consideraba normal ahora parecía un lujo. Un techo. Una ducha. Me levantaba antes del amanecer. Trabajaba cargando cajas durante horas. Terminaba agotado. Pero seguía corriendo. Todos los días. Sin excepción. Lluvia. Calor. Cansancio. No importaba. Corría. Y mientras corría pensaba. Pensaba en todas las oportunidades que había desperdiciado. Pensaba en todas las veces que había abandonado. Pensaba en la persona que quería llegar a ser. Una noche, después del trabajo, vi una entrevista de un empresario que contaba cómo había construido su negocio desde cero. Escuché una frase que me golpeó como un martillo. La mayoría de la gente quiere cambiar de vida, pero no quiere cambiar sus hábitos. Apagué el vídeo. Y me quedé mirando la pantalla negra. Porque describía exactamente mi situación. Yo quería resultados extraordinarios. Pero llevaba años viviendo de forma ordinaria. Esa misma noche tomé otra decisión. Empezar a estudiar. No tenía dinero para cursos caros. Así que utilizaba contenido gratuito. Leía libros prestados. Escuchaba conferencias. Tomaba notas. Cada noche. Sin falta. Mis compañeros del almacén se reían. Decían que estaba perdiendo el tiempo. Que la vida era la que era. Que los ricos nacían ricos. Que el esfuerzo no servía para nada. Durante años yo habría estado de acuerdo. Pero ahora pensaba diferente. Porque había descubierto algo. Las personas derrotadas suelen intentar convencerte de que rendirte es razonable. Y a veces lo hacen porque verte luchar les recuerda que ellos dejaron de hacerlo. Pasaron 6 meses. Luego 8. Luego 1 año. Seguía sin ser rico. Seguía teniendo problemas. Pero ya no era la misma persona. Había ahorrado suficiente dinero para alquilar una habitación pequeña. La primera noche que dormí en una cama de verdad lloré. No por tristeza. Por gratitud. Aquello que antes consideraba normal ahora parecía un lujo. Un techo. Una ducha. Una puerta que podía cerrar. Fue entonces cuando llegó el siguiente desafío. El almacén cerró. De un día para otro me quedé sin empleo. Otra vez. Recuerdo perfectamente el momento en que recibí la noticia. Noté cómo el miedo regresaba. La antigua versión de mí quería rendirse. Quería decir. ¿Ves? Todo este esfuerzo no sirve de nada. Pero ya no era esa persona. Así que hice algo diferente. Me senté. Respiré. Y escribí 2 listas. La primera contenía todo lo que no podía controlar. La economía. La empresa. Las decisiones de otras personas. La segunda contenía todo lo que sí podía controlar. Mi actitud. Mi esfuerzo. Mi aprendizaje. Mi disciplina. Decidí concentrarme únicamente en la segunda lista.
Durante los siguientes meses envié cientos de solicitudes. Recibí decenas de rechazos. Algunas empresas ni siquiera respondieron. Pero continué. Porque había aprendido una verdad incómoda. El éxito rara vez pertenece a quien es más inteligente. Muchas veces pertenece a quien aguanta más tiempo sin rendirse. Finalmente conseguí un empleo mejor. Y luego otro mejor. Y luego otro. Poco a poco empecé a progresar. Sin embargo, la prueba más difícil aún no había llegado. Mi padre enfermó. Gravemente. Los médicos no podían garantizar nada. Verlo en aquella cama de hospital me destruyó por dentro. Durante semanas apenas pude concentrarme. El miedo me consumía. Una noche me senté junto a él. Pensé que estaba dormido. Entonces abrió los ojos. Me observó durante unos segundos. Y dijo algo que jamás olvidaré. Estoy orgulloso de ti. Sentí un nudo en la garganta. Porque durante años había querido escuchar esas palabras. ¿Por qué? Pregunté. Sonrió. ¿Por qué no te rendiste? Aquella frase valió más que cualquier sueldo. Más que cualquier reconocimiento. Más que cualquier logro. Porque comprendí que el verdadero éxito no consiste únicamente en llegar lejos. Consiste en convertirse en alguien capaz de seguir adelante cuando todo invita a abandonar. Mi padre falleció meses después. Y durante un tiempo volví a sentirme perdido. Pero esta vez era diferente. El dolor seguía ahí. La tristeza también. Sin embargo, tenía herramientas para avanzar. Había construido hábitos. Había construido carácter. Había construido una identidad. Ya no dependía de la motivación. Dependía de mis principios. Seguí trabajando. Seguí aprendiendo. Seguí creciendo. Con el tiempo conseguí ascender. Después inicié un pequeño proyecto personal. Al principio nadie mostró interés. 0 clientes. 0 ventas. 0 resultados. Pero ya conocía ese terreno. Era el mismo lugar donde empieza cualquier transformación. La etapa invisible. La etapa donde trabajas y nadie aplaude. La etapa donde parece que nada ocurre. La mayoría abandona ahí. Yo decidí quedarme. Mes tras mes seguí mejorando. Adaptando. Aprendiendo. Corrigiendo errores. Y entonces ocurrió. La primera venta. Luego otra. Luego otra. Con el tiempo aquel proyecto terminó convirtiéndose en una fuente de ingresos real. No me hice millonario. No aparecí en revistas. No me convertí en una celebridad. Pero conseguí algo mucho más importante. Recuperé el control de mi vida. Años después, mientras conducía por la ciudad, pasé junto al aparcamiento donde había vivido dentro del coche. Me detuve. Apagué el motor. Y me quedé observando el lugar. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Permanecí allí varios minutos. Pensando. Recordando. Agradeciendo. Porque comprendí algo fundamental. La peor etapa de mi vida había sido también la más importante. Si no hubiera tocado fondo, jamás habría cambiado. Si no hubiera sufrido, jamás habría desarrollado disciplina. Si no hubiera fracasado, jamás habría aprendido a reconstruirme. Muchas personas creen que la superación personal consiste en ganar más dinero, tener más éxito o alcanzar más metas. Pero la verdadera superación ocurre cuando dejas de huir de la responsabilidad de tu propia vida. Cuando dejas de buscar culpables. Cuando aceptas que nadie vendrá a rescatarte. Y decides convertirte en la persona que necesitas. A veces la gente me pregunta cuál fue el secreto. ¿Qué libro cambió mi vida? ¿Qué curso? ¿Qué estrategia? Y siempre respondo lo mismo. No hubo un secreto. Hubo una decisión. Una sola decisión. La decisión de dejar de rendirme. Porque la mayoría de las personas subestiman el poder de continuar. Un día más. Una semana más. Un intento más.
Una oportunidad más. La vida rara vez cambia de golpe. La vida cambia cuando repites pequeñas acciones durante suficiente tiempo. Y si algo aprendí en aquel coche, en aquel almacén, en aquellos años difíciles, es esto. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuánto tiempo hayas estado perdido. No importa lo lejos que parezca la meta. Lo único que realmente importa es la decisión que tomas hoy. Porque el futuro no se construye en un año. Ni en un mes. Ni siquiera en una semana. Se construye en las próximas 24 horas. Y quizá, igual que me ocurrió a mí, tu nueva vida empiece con algo tan pequeño que parezca insignificante. Una carrera de 3 minutos. Una página leída. Una llamada realizada. Una promesa cumplida. Pero no subestimes las pequeñas decisiones. Las montañas se forman grano a grano. Los océanos gota a gota. Y las vidas extraordinarias, día a día. El día que decidí dejar de ser un fracaso no gané dinero. No conseguí éxito. No resolví todos mis problemas. Simplemente di un paso. Y después otro. Y después otro. Hasta descubrir que, en realidad, la distancia entre una vida rota y una vida plena suele ser exactamente esa. El valor de seguir avanzando cuando nadie más cree que puedas hacerlo. Si te ha gustado esta historia, ayúdame a crecer, dale a me gusta, a compartir y no olvides suscribirte.